¿Sabías que más de la mitad del libro de Hechos está dedicado a los viajes que Pablo realizó, mostrando cómo enfrentó la oposición para llevar el mensaje a los gentiles? Hoy estamos en nuestro día 330 de nuestro plan de estudio, leyendo la Biblia en orden cronológico en un año. Oramos juntos. Gracias te damos, amado Señor, por este día. Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude en esta lectura. Ilumina nuestras mentes, ayúdanos a meditar diariamente en tu palabra, pero sobre todo, Padre, ayúdanos a poner en práctica todo lo aprendido. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos y decimos amén. Hechos 17. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos de los hermanos ante las autoridades de la gran ciudad, gritando: estos trastornan el mundo entero, también han venido acá. A los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a todas las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron ahí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía, viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en las plazas cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicureos y de los estoicos disputaban con él. Unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predica el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos saber qué quiere decir eso, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes de ahí en ninguna cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios hallé también un altar en el cual estaba inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas.
y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de nuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Hechos 18. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos y, como era el mismo oficio, se quedó con ellos trabajando juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas, y discutían en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo, pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio desde ahora, me iré a los gentiles. Y saliendo de ahí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo ahí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba por de ello. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días ahí, después despidió a los hermanos y navegó a Siria, con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenían hecho voto. Para reflexionar. Hoy nos encontramos con Pablo y con Silas en Tesalónica, Berea y Atenas. Pablo continúa en su segundo viaje misionero acompañado de Sila y Timoteo viajando por estas ciudades. Pablo y sus acompañantes continúan predicando y persuadiendo a los judíos en las sinagogas y a los griegos. Pocos judíos creían y muchos continuaban oponiéndose al mensaje, y Pablo volvía a proponer ir a los gentiles. Pablo era fiel en predicar el mensaje de una forma que fuese relevante con el contexto donde estaba,
como en el caso de Atenas, donde su audiencia no era judía. Pablo pudo percibir que eran religiosos, pero realmente no conocían a Dios. Pablo entonces comienza por introducirlos a ese Dios desconocido y la tierra que da vida y aliento a todos, que determina los tiempos y lugares donde vivimos, que está cerca de todos. Este Dios nos llama al arrepentimiento porque un día el mundo juzgará el mundo por medio de Jesucristo. Esto nos enseña que no hay una sola forma de presentar el mensaje. No podemos cambiar la verdad ni diluirla, mucho menos alterarla, pero podemos contextualizarla siendo siempre guiados y capacitados por el Espíritu Santo. Lo que no habían sido escogidos para vida eterna se burlaban, pero otros creyeron. Esto es solo obra de Dios. La salvación es del Señor, nos dice Salmos 3:8. Atenas era una ciudad conocida por su literatura, arte e intelectualidad. Los griegos vivían filosofando y buscando aprender cosas nuevas. Había epicureos, filósofos cuya doctrina persigue una vida feliz mediante la búsqueda inteligente de placeres. No creían en la vida después de la muerte. Y estoicos, cuya doctrina estaba basada en el dominio propio, control de los hechos, cosas y pasiones que perturbaban una vida ordenada. Creían que solo el alma era inmortal. En Atenas se encontraba el Areópago, un lugar muy concurrido para los griegos en los que se reunían el consejo que regía la ciudad, pero ahí también se reunían filósofos para discutir de diversas filosofías. Los griegos invitaron a Pablo para escuchar su nueva doctrina. No se parece a los tiempos que vivimos hoy. Creo que un areópago de nuestros días son las redes sociales, ¿cierto? Es realmente un mercado de ideas donde todos buscan compartir su opinión. Muchos persiguen ideas y cosas nuevas que les proporcione la llave de la felicidad o la llave de la paz a través de doctrinas falsas de nueva era y otros similares con un poco de verdad. Estas son las más peligrosas, pero desconocen al verdadero Dios que salva y nos da vida eterna. Prestamos atención a personas y mensajes que suenan muy espirituales, pero que están lejos del único camino de la verdad y de la vida, Jesucristo. Hoy leímos también que muchos escuchaban a Pablo, pero los bereanos no solo escuchaban con solicitud, sino que antes consultaban las escrituras para corroborar las enseñanzas recibidas. Este espíritu de los bereanos es alabado por Lucas. Él dice que ellos eran más nobles que los de Tesalónica. Qué contraste entre filósofos y los bereanos, ¿cierto? Qué importante es escudriñar las escrituras, sobre todo en estos tiempos. Como mencionábamos antes, hoy estamos expuestas a muchas enseñanzas y opiniones de muchas personas diversas. Somos bombardeados por todos lados. La exhortación es a no ser seducidos por todo viento de doctrina que nos suene muy nice. Seamos personas de la palabra. Seamos diligentes en leer y en estudiar la palabra de Dios cada día para crecer en el conocimiento de Dios y en sus caminos. Entonces, ya no seremos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Efesios 4, 14, 15. Priscila y Aquila era un matrimonio de origen judío y acababan de mudarse a Corinto. Venían de Roma, donde fueron echados por el emperador Claudio. Al igual que Pablo, confeccionaban tiendas de campaña para sustentarse y ofrecieron hospitalidad a Pablo en su hogar mientras estuvieron en Corinto. Era una pareja consagrada al Señor que se convirtieron en colaboradores del Evangelio junto a Pablo. Ellos habían entendido el mensaje de salvación a través del sacrificio de Cristo y con humildad, verdad y amor apartan a Apolos, un judío proveniente de Egipto, para explicarle y aclararle el camino de Dios. Apolos era un erudito de la escritura, posiblemente del Antiguo Testamento. Era un hombre elocuente y sabio que enseñaba con precisión lo que había de Jesús. Apolos, siendo un hombre elocuente y sabio, se dejó enseñar por esta pareja, lo cual lo ayudó a ser aún más efectivo en su ministerio después. Oremos que Dios nos dé un corazón enseñable, sin importar cuán preparados o capacitados nos consideremos. Oremos que cada día crezcamos más en el conocimiento de Dios para tener un espíritu sobrio
y de discernimiento. Para meditar. A la luz de la lectura de hoy, te invito a que nos evaluemos. ¿Aceptamos todo lo que oímos como bueno y válido o vamos a la palabra para buscar su opinión sobre el asunto? Cuando ves alguna persona en un error o algún débil en algún área doctrinal, ¿lo criticas o te acercas humildemente a la persona para ayudarla a entender lo que no comprende? Y si tú fueras esa persona que no comprende, ¿qué tan abierto estás a ser enseñado? ¿Qué tan dispuesto estarías para hospedar indefinidamente en tu casa a un hermano desconocido? La hospitalidad era algo muy valorado en las escrituras. Priscila y Aquila no solo hospedaron a Pablo, pero también los vemos abrir su hogar para los hermanos cuando regresan a Roma. Lo puedes ver en Romanos 16, 3 al 5. Siempre cuando leemos este tipo de relatos, debemos de decir a nuestro corazón la convicción de desear privacidad, ¿cierto? Y la comodidad. Y nos reta a mostrar un poco más amor sacrificial siendo hospitalarios. ¿Te pasa igual a ti? ¿Estás casada con un creyente o estás casado con una creyente? Al igual que Priscila y Aquila, ¿cómo puedes usar tu matrimonio para contribuir con la expansión del Evangelio? Hechos 17, 24, 25 y 28 dice, el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, puesto que es el Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas, como si se necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Pues muy bien, amigos, este ha sido nuestro día 330. Nos vemos el día de mañana. Que el Señor les bendiga grandemente. Hasta pronto. Bendiciones.